Durante décadas, Europa era un destino que para el futbolista ecuatoriano parecía inalcanzable. Pero hubo un jugador que no solo se animó a llegar, se animó a conquistarla. Desde la humildad de su origen hasta portar el brazalete de capitán de uno de los clubes más gigantes del mundo. El Toño convirtió lo imposible en costumbre y con cada carrera por la banda fue dejando una huella que cambió para siempre la historia del fútbol ecuatoriano. Mi gente, hoy les traigo la historia de un soñador, la historia del tren amazónico. Esta es la historia de Antonio Valencia. Luis Antonio Valencia Mosquera nació el 4 de agosto de 1985 en la ciudad de Lago Agrio, en la provincia amazónica de Sucumbíos. Creció en una realidad donde el fútbol era ilusión, pero también escape, en medio de limitaciones económicas y un contexto sencillo. Siendo el penúltimo de 6 hermanos, ayudaba a sus padres a trabajar vendiendo botellas de vidrio para conseguir algunos centavos. Para el Toño, la pelota se convirtió en una compañía constante y en la primera ventana hacia algo distinto. Mientras muchos sueños se quedaban en las canchas de barrio, el Toño empezó a destacar por una mezcla poco común: velocidad, resistencia y una determinación silenciosa que no necesitaba palabras para hacerse notar. Su primer equipo fue el Club Deportivo Caribe Juniors, un histórico de la ciudad de Lago Agrio. Mi gente, llegaría al club a los 11 años y permanecería en él hasta los 15 años de edad. Aún estaba lejos de imaginar el escenario que el destino le tenía preparado, pero en aquellas jornadas de tierra, esfuerzo y necesidad comenzaba a germinar un futbolista dispuesto a correr más lejos y más rápido que todos. Muy pronto, Antonio Valencia entendió que para crecer no bastaba con destacar en su tierra, había que marcharse. El salto a la capital no solo representaba una oportunidad deportiva en las divisiones formativas de Club Deportivo El Nacional, donde llegaría con tan solo 16 años y viajaría desde Lago Agrio sin el permiso de sus padres, de hecho sin el conocimiento de sus padres, rumbo a la capital ecuatoriana para probar suerte en las formativas del equipo militar. Su calidad evidentemente le permitió superar dichas pruebas sin inconvenientes. Ese salto representaba también un choque con una vida desconocida, nuevas exigencias, distancia familiar y la presión constante de demostrar que el sacrificio valía la pena. Lejos del Lago Agrio, Antonio Valencia comenzó a convivir con la disciplina del alto rendimiento en un club que sabía de disciplina, el club militar. Fue allí donde aquella velocidad natural empezó a moldearse con rigor. Su adaptación en la capital no tardó de encontrar recompensas y con el paso de los entrenamientos y los partidos en las inferiores del Vitri, el Toño comenzó a exhibir aquello que lo haría distinto: una zancada demoledora, potencia física inusual y un golpeo de balón envenenado. En el año 2003 llegaría su debut con el primer equipo de los Puros Criollos. Con tan solo 18 años se haría hueco en el primer equipo y tras 2 temporadas disputando partidos se convirtió en una pieza importante del conjunto capitalino para convertirse en campeón de la Serie A en la temporada 2005. Mi gente, su desempeño no solo le ayudó a consolidar su nombre en el país, sino que empezó a despertar miradas en el exterior. En el verano del 2005 aparecía la oportunidad que para cualquier jugador ecuatoriano sonaba gigantesco: el salto a España para fichar por un club de la primera categoría, por el Villarreal. Parecía el inicio soñado, la puerta de entrada a la élite, pero Europa no siempre recibe con aplausos. En Villarreal los minutos no llegaron con la facilidad imaginada y Antonio entendió que el talento que lo había hecho destacar en Ecuador necesitaba adaptarse a otra velocidad, a otra exigencia. Lo pasó mal durante varios meses, estuvo a punto de rendirse
y a mitad de temporada el conjunto de la Comunidad Valenciana decidió cederlo al Recreativo de Huelva de la segunda división española, mi gente, donde se reencontró con los minutos que necesitaba y con las buenas sensaciones, llegando a ser importante para el equipo de Huelva y logrando así el ascenso a la primera categoría del fútbol español. Europa le enseñó la primera gran lección. Para los que vienen de abajo, llegar es apenas el comienzo de otra batalla. Finalizando la temporada, Antonio Valencia sería cedido nuevamente, en esta ocasión a Inglaterra. Y mi gente, ponemos pausa a la historia del tren amazónico para recordarte que si te está gustando el video, si te está pareciendo interesante la historia de Antonio Valencia, me regales un like, te suscribas al canal, compartas con tus amigos, me regales un comentario. ¿Te parece el Toño Valencia el mejor jugador de la historia del fútbol ecuatoriano? Te leo, insisto, suscríbete para recibir notificaciones cuando sigamos subiendo historias de los futbolistas ecuatorianos, la actualidad del fútbol del país, de la mitad del mundo, mi gente. Y sin más, te dejo que sigas disfrutando de la historia del Toño Valencia. El Wigan Athletic se había interesado por el jovencísimo jugador ecuatoriano y allí en Wigan empezó a demostrar una versión mucho más completa de sí mismo. En 2008 el club apuesta por su fichaje definitivo tras su periodo de cesión. Un fichaje nada mediático. No llegaba a un club gigante, no habían reflectores de superestrella. Llegaba a un club de batalla, de supervivencia, de exigencia física máxima. En Wigan, su velocidad dejó de ser solo un recurso llamativo para convertirse en un arma letal. Su fuerza empezó a imponerse frente a los defensores curtidos de la Premier League y su disciplina táctica lo volvió un futbolista cada vez más confiable, ayudando a su equipo a salvarse de la quema del descenso en la última jornada en esa temporada 2008. El Toño ya no era simplemente un extranjero buscando adaptarse, no. En Inglaterra comenzaba a moldearse como una máquina competitiva y no tardaría mucho en darse cuenta uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol. En 2009 ocurrió algo que para el país sonaba desproporcionado. El Manchester United, uno de los gigantes absolutos del planeta, puso sus ojos en aquel extranjero incansable que venía creciendo en el rigor de la Premier League. No era una apuesta menor. Sir Alex Ferguson lo había seguido durante años y así terminó convirtiéndose en el primer fichaje del club tras la salida del Balón de Oro de Cristiano Ronaldo. Convencido de que su velocidad y su capacidad física podrían marcar diferencias en Old Trafford. Mi gente, el muchacho del Lago Agrio llegaba al teatro de los sueños. Llegó para competir junto a nombres como Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul Scholes o Rio Ferdinand, y para demostrar que el esfuerzo silencioso también podía sentarse en la mesa de la élite. El 29 de julio de ese 2009 llegaría su debut y marcaría su primer gol con los Red Devils. Con su fichaje por el United, Antonio Valencia cambió la dimensión de lo que un futbolista ecuatoriano podía aspirar a ser. El reto de haber llegado a los Red Devils era inmenso, pero aún más difícil sería sostenerse en un vestuario donde cada temporada significaba competir por todos los títulos. Antonio entendió rápido que para sobrevivir allí había que responder en noches grandes, soportar la presión semanal y reivindicarse cada vez que el equipo lo necesitara. Y eso fue exactamente lo que hizo. Asistencias y más asistencias, goles, derroche de potencia y una conexión ofensiva que lo volvió pieza importante en un plantel repleto de estrellas. Con el paso de los años fue transformando su juego. Empezó a convertirse en un futbolista mucho más táctico, más maduro y más completo, capaz incluso de retrasar su posición y terminar rindiendo como lateral derecho con la misma fiabilidad. Los títulos fueron llegando como consecuencia de esa consistencia. 2 Premier Leagues, una FA Cup, 2 Copas de la Liga, 3 Community Shield y una UEFA Europa League. Además de múltiples reconocimientos individuales y también, como no, haber llegado a una final de la Champions League, del torneo más importante de clubes del continente europeo, siendo así el primer ecuatoriano en lograr este hito. Pero quizá lo relevante no fueron solo los títulos, fue el tiempo. Una década completa en uno de los clubes más demandantes del mundo, más de 330 partidos oficiales y el respeto de una afición que empezó a verlo como uno de los suyos. El Toño ya no estaba cumpliendo un sueño ecuatoriano,
Estaba escribiendo una historia de pertenencia en el corazón de la élite. Con el paso de las temporadas, el respeto ganado dentro del vestuario y la confianza construida a base de rendimiento llevaron a Antonio a un lugar reservado para muy pocos: portar el brazalete de capitán del Manchester United. La imagen era profundamente simbólica, mi gente, un ecuatoriano liderando a uno de los gigantes del fútbol mundial. Pero quizás su mayor conquista no estuvo solo en Inglaterra. Antonio abrió una puerta mental, demostró que desde Ecuador también se podría competir, sostener y triunfar en la máxima exigencia, que el talento acompañado de disciplina podía romper fronteras que antes parecían inalcanzables. Tras una década compitiendo a la máxima élite, llegó el momento de regresar a casa. En 2019 ficharía por el Liga Deportiva Universitaria de Quito, ganando así una copa y una supercopa para el conjunto albo. Su retorno fue recibido como el regreso de uno de los hijos más ilustres del fútbol nacional. Su presencia en el campeonato ecuatoriano tenía un peso simbólico enorme. Ver a Antonio nuevamente en casa era contemplar a un futbolista que había probado que desde Ecuador sí se podía llegar a la cima. Tras un par de temporadas en la disciplina alba, todavía con el deseo de seguir compitiendo, emprendió una última aventura en México. Ficharía por el Querétaro Fútbol Club. Tras pocos meses en Los Gallos, el 12 de mayo del año 2021 anunciaba su retiro y ponía punto final a una carrera que ya estaba escrita entre las más grandes del país. Pero miente, es evidente que esta historia no puede terminar aquí. Nos falta el capítulo más emocionante de todos: el paso del Toño Valencia por la tricolor ecuatoriana. Y es que su crecimiento internacional fue de la mano con una presencia cada vez más determinante en la tri. Su relación con la camiseta ecuatoriana inició en el Sudamericano Sub-20 de Colombia en la temporada 2005, pero no tendría que esperar para debutar con la absoluta. Lo haría ese mismo año, 2005, el 27 de marzo, y en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. Su debut sería frente a Paraguay, y en el partido jugado en la capital de los ecuatorianos, en el Estadio Olímpico Atahualpa, el Toño le hacía 2 goles, 2 golazos a la albirroja. A lo largo de ese ciclo de eliminatorias jugó hasta 7 partidos y logró así la clasificación al Mundial de Alemania 2006, el segundo en la historia de la tricolor ecuatoriana. También estaría presente en las eliminatorias rumbo al Mundial 2010 de Sudáfrica, donde jugaría hasta 11 partidos. Sin embargo, en esta ocasión Ecuador no conseguiría la clasificación. También formaría parte del proceso eliminatorio para el Mundial de Brasil 2014. 15 partidos a sus espaldas y una segunda clasificación a un mundial para el Toño Valencia. 12 partidos más disputaría con la tricolor ecuatoriana en el marco de eliminatorias sudamericanas, en este caso rumbo al Mundial 2018 de Rusia. Lamentablemente la tri volvería a quedar apeada de la cita mundialista. 4 procesos clasificatorios a mundiales, 2 mundiales disputados por Luis Antonio Valencia, mi gente, el Mundial de Alemania 2006, donde fue una absoluta revelación para el mundo, nombrado uno de los jugadores jóvenes más destacados del torneo, donde sembró los cimientos de su espectacular carrera en la Premier League. En ese 2006 conseguiría la mejor participación en un mundial llevada a cabo por la tricolor ecuatoriana. También formaría parte del Mundial de Brasil 2014, en este caso compartiendo capitanía con Walter Ayoví. El Toño Valencia lamentablemente terminaría de la peor manera esa cita mundialista, saliendo expulsado contra Francia en el tercer y último partido de la fase de grupos. También fue parte de 4 Copas América, hasta 99 partidos disputados con la camiseta tricolor, mi gente. Más allá de los números, el Toño representó continuidad y fue el puente entre la generación que abrió el camino en el 2006 y la camada que años después siguió soñando con mantener a Ecuador en la órbita mundialista. No solo fue un seleccionado habitual, fue durante años el capitán emocional de un país que encontró en él una referencia de profesionalismo y orgullo. Desde las canchas humildes del Lago Agrio hasta el brazalete de capitán del Manchester United. Su camino estuvo marcado por una constante. Nunca dejó de correr hacia algo más grande. Corrió para cambiar su destino.
corrió para abrirle puertas al futbolista ecuatoriano y corrió para convertir su nombre en una referencia imborrable dentro de la historia de la Tri. Porque no solo conquistó estadios, conquistó la idea de que Ecuador también puede soñar en grande. Mi gente, esta ha sido la historia del tren amazónico. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te leo en comentarios, like si te ha gustado. Nos vemos en la próxima. Para mí todo un placer. Chao, chao.